¿Cuáles serían las implicaciones teóricas en un estudio del suicidio? Introducción. Los autores analizan las principales teorías que intentan dar una explicación coherente al fenómeno suicida, y lo hacen desde el punto de vista de las teorías socioculturales, que atribuyen a la sociedad la causalidad del mismo. También nos hablan de las teorías psicoanalíticas, las cuales centran su interés en el individuo, la logoterapia y su búsqueda del sentido, la psicología y sus procesos mentales, y por último, nos hablan de la teoría transpersonal y su escala del suicidio. Para mostrar cada una de las posturas, se dará lectura y se analizará el siguiente caso clínico. Hola, mi nombre es Andrés, y si está leyendo esto es porque me habré suicidado, y querréis saber por qué lo hice. Bueno, he de decir que la idea del suicidio lleva rondándome desde 2016, pero siempre fue algo que desapareció al instante, hasta ahora. Sé que el 2016 fue un año horrible para mí. Tenía que aguantar las burlas y las mofas de mis compañeros, las malas notas y un poco de estrés, pero nada más. Era algo con lo que podía convivir. Pero luego vinieron 2 años estupendos, donde conocí a mis amigos, caía bien a la gente, me levantaba. Tristemente, sin saber que serían mis últimos y mejores años, hubiera aprovechado mejor mi tiempo. Es una lástima. Cuando vine aquí, a Madrid, sabía que sería duro, pero me hice una imagen de lo que vendría. Siempre quise que no pasara esto, que todo saliera bien, pero mi mala suerte siempre me acompaña. El caso es que todo empezó bien hasta febrero de 2019, cuando todo caía en picado. Apareció mi típico estrés por los exámenes. Pude conllevarlo, pero también tuve que lidiar con todos mis amigos que estaban lejos. Tuve que afrontar el hecho de no poder hablar con mi novia porque su padre me odia y se lo prohibió. Esto fue un golpe duro, pero tuve que aguantar 6 horas en las que poco a poco comenzaba a tener miedo. Ese era mi miedo cada noche. Sabía que estaba solo en esta batalla y que nadie me ayudaría. Pero en serio, ¿creíste que tus palabras no me hacían daño? ¿Que tus bromas alguna vez me hicieron gracia? Vine a este instituto con el fin de enfocarme en mis estudios, pero parece que no funcionaría. No lo entiendo. Todo el rato fui un chico que no molestó a nadie, ni siquiera te molesté a ti. Entonces, ¿por qué siempre te acercabas para tratar que mi vida fuera un infierno? Yo, después de eso, me rompí. Quizás a veces me daban ganas de llorar en el mismo instituto, pero me mantuve fuerte, no lo hice. Aguanté todo, pero me di cuenta que no podía más. Viendo mis opciones, no sabía que era peor porque cada día iba más. Y yo me dije, tengo que estar siempre así, viviendo con temor y no pudiendo dormir cada vez que venga un día así. El hecho es que me di cuenta que en este punto de mi vida no me vi futuro, solo un oscuro agujero, y ya no me enfocaba en mis estudios por culpa de él. Me sentía perdido y un día lo decidí. Decidí que me merecía vivir una vida mejor, una vida ya que siempre tuve que callar mis propios deseos. Es por eso que nunca quise ir de aquí a Coruña. Quería acabar ahí mi último año y tener una nueva vida aquí. Pero no, al fin no pudo ser y me lo tuve que tragar. Ya estoy harto de tener que ir por baches y solo tengo 16 años. No quiero ni imaginar lo que vendrá, porque sé que vendrán cosas peores. El hecho es que me di cuenta de que pasara lo que pasara, mi vida sería un infierno por 2 meses, más o por años. También me di cuenta de algo que me horrorizó. Cuando me insultó y me iba a pelear con él, no sentí rabia como otras veces, sentí miedo y temor. Ahí fue cuando me di cuenta de que no tenía las mismas fuerzas que hace años. Y por Dios, solo han pasado 2 y ya me encuentro así, sin fuerzas. Me di cuenta que no tenía fuerzas para seguir en la vida. Así que después de meditar me di cuenta de que había solo una salida para mí. Una pensé que nunca tomaría, el suicidio. Ahora, madre, padre, os quiero mucho y perdonadme por el dolor que os provocaré. Adiós familia, amigos, a todos que me caían bien os extrañaré, pero tengo que hacerlo. Ya no quiero vivir más la vida, la odio. Pueden llamarme valiente, cobarde, exagerado, no me importará. Por fin algo que me digan no me dolerá más y ahora voy a hacer lo más doloroso en mi vida.
para alcanzar mi último objetivo, descansar en paz. A ver si mamá tiene razón y Dios existe. Bueno, adiós, adiós a todos. Y no se olviden de devolver mis libros de la biblioteca de Orcasitas. Se me olvidó hacerlo. Ahora sí, adiós familia, adiós amigos y sobre todo adiós a ti, boba. Desde la mirada metodológica del sociólogo Durkheim, el suicidio es un fenómeno social multifactorial que no puede explicarse desde la ciencia biológica o psicológica, ya que por ser un acto social debe tener una explicación meramente científica, desde el área de ciencias sociales, desde una tendencia racional en cohesión con la sociedad. Es por ello que el suicidio es un hecho social que estudió y evaluó esta problemática a partir de una comprensión holística, dinámica e integral, que involucra tanto las subjetividades individuales como los hechos colectivos sociales. Durkheim llegó a la conclusión de que la sociedad reflejaba un grado de integración en la vida social de las personas a nivel grupal, que el acto suicida conlleva manifestaciones propias de cada sociedad. ¿Cuáles serían las implicaciones teóricas en un estudio del suicidio? Desde la perspectiva sociológica del francés Émile Durkheim, el suicidio es un fenómeno social que no puede explicarse desde los factores meramente psicológicos o biológicos individuales, sino que al ser un hecho social de la relación individuo-sociedad, debe tener una explicación científica en el ámbito de las ciencias sociales. Lo define como todo caso de muerte que resulta directa o indirectamente de un acto positivo o negativo, realizado por la víctima misma y que según ella sabía debía producir ese resultado. Para el autor, los individuos son el resultante de las características de una sociedad, que pone su imprenta sobre cada uno a la manera de un molde impuesto al metal caliente. Para él, era necesario describir lo que le acontece al individuo en su vida cotidiana, lo que significa comprender la presión que ejerce la sociedad. Durkheim en su trabajo científico explicó el suicidio a partir de entender el comportamiento individual dentro de un contexto social. Llegó a la conclusión de que las tasas de suicidio de una sociedad reflejan el grado de integración de las personas en la vida grupal. Los actos suicidas tienen sus manifestaciones propias en cada sociedad con determinados cambios y momentos históricos. Así, podemos entender que los hechos sociales que Andrés describe en su carta suicida, como el acoso sexual, la ruptura del núcleo familiar, el cambio de ciudad o migración, las demandas académicas, el aislamiento social y la ruptura amorosa, explican que su conducta individual está determinada por un contexto social e histórico. Para Durkheim, cuando la interacción del individuo-sociedad se rompe, la dinámica homogenizadora sufre cambios, lo que posibilita que el individuo asuma una posición independiente, sufriendo el malestar que condiciona su comportamiento y que lo puede conducir a estados mentales de alta o baja alteración. Muestra la muerte como un acto final que alivia los penosos episodios de la vida. Empero no se puede hablar de suicidio, sino de suicidios en plural, ya que las causas que determinan este acto de preferir la muerte a la vida son siempre diversas, incluso opuestas en cada caso. Es desde este criterio que Durkheim logra describir 4 manifestaciones cualitativamente diferentes del suicidio que remiten a los grados de integración y regulación de la sociedad: el suicidio egoísta, altruista, anómico y fatalista. El suicidio egoísta, de baja integración social. Los individuos están comprometidos con sus creencias particulares por encima de los valores de grupo, motivado por el debilitamiento de las relaciones entre el individuo y la sociedad. Suicidio altruista, de alta integración social. El individuo está dispuesto a morir por el bien de su comunidad. Suicidio anómico, de baja regulación social. Se presenta cuando hay falta de normas y leyes que regulen la actividad humana. Se producen momentos de crisis sociales. Suicidio fatalista, de alta regulación social. Sucede cuando se vive bajo mucho control y estrés, derivado de un fino sentido del deber que ocasiona en el sujeto un alto valor social. A propósito de esta clasificación, Andrés se percibe desintegrado de su grupo social, familia y grupo de pares. Muestra desesperanza, aislamiento,
Lo individual se afirma en exceso frente a lo social, por lo tanto, de acuerdo a Durkheim, se trata de un suicidio egoísta. En cuanto que le falta una razón para soportar las miserias de la vida, admite que es dueño de su destino y que le corresponde señalar el final. En conclusión, en su investigación sobre el suicidio, Durkheim muestra teóricamente el problema de cohesión social que implica esta problemática. Es necesario avanzar en la comprensión de los aportes actuales de la sociología. Por ello destacamos los trabajos de José Luis Canales, psicólogo especialista en psicotrauma, para el cual el suicidio no es algo instintivo. Explica que para cada cultura el suicidio representa una solución a diferentes problemas. Es una decisión imitada, aprendida, que libera y protege a la persona de su entorno social. El psicoanálisis es un método creado por el médico y neurólogo austríaco Sigmund Freud. El psicoanálisis es una terapia sobre el funcionamiento de la mente humana y una práctica terapéutica. Fue fundado por Sigmund Freud entre 1885 y 1939. El psicoanálisis tiene 4 áreas principales de aplicación. La primera, una teoría de funcionamiento de la mente humana. La segunda, como un método de tratamiento para los problemas psíquicos. La tercera, un método de investigación. Y la cuarta, como una forma de ver y analizar los fenómenos culturales y sociales, como la literatura, el arte, las películas, movimientos políticos y grupales. En resumen, con la ayuda del analista, el paciente puede alcanzar nuevos conocimientos sobre la parte inconsciente donde habita el conflicto. ¿Cuáles serían las implicaciones teóricas en un estudio del suicidio? Sigmund Freud profundiza el proceso sobre el acto suicida por medio de la melancolía, donde la pérdida del objeto puede llevar al yo a autoflagelarse por una instancia superyoica. En los neuróticos se vive una motivación homicida que recae en el yo para darse fin a sí mismo. Describe la relación entre la instancia del superyo que representa al padre y los actos suicidas, así como también plantea el sentido que diverge en sí el frágil acto que realizan aquellos con apetito de no ser, y que es posible por la libido, la cual es la energía de las pulsiones o instintos que dirige toda conducta, y esta libido es defraudada, poniendo énfasis en averiguar ante todo cómo es posible que llegue a ser superado el poderosísimo instinto de vida. Es una salida, una acción o un desenlace de conflictos psíquicos, aunque lo que corresponde explicar es el carácter del acto y de qué modo el suicida pone fin a la resistencia contra ese acto suicida. Nos explica que el duelo es la reacción a la pérdida de un ser amado o de una abstracción equivalente, que en este caso es el ideal y no es un estado patológico. La melancolía se caracteriza psíquicamente por un estado de ánimo profundamente doloroso, una cesación del interés por el mundo exterior, la pérdida de la capacidad de amar, la inhibición de todas las funciones y la disminución de un amor propio. El suicidio es una salida abierta para todo sujeto y no solo para quien es considerado de cualquier manera patológico. El esquema de aparato psíquico que Freud nos propone está organizado y gobernado por 2 fuerzas que resultan antagónicas. Una de ellas tiende permanentemente a descargarse, que serían las pulsiones, y la otra se opone sistemáticamente a esas descargas, que serían las prohibiciones. Para intentar hacer esta posición frente al suicidio, habría que pasar, como señala Freud, por el intento de entender de manera diferenciada acción, que sería el síntoma, y acto. Desde el psicoanálisis, la lógica del acto suicida nos permite diferenciar al menos 2 tipos fundamentales de suicidio: el acto suicida como síntoma y el acto suicida radical. Sigmund Freud los definió como un actuar irracional en la existencia, pero terapéutico en el tratamiento. El síntoma es un acto realizado por el sujeto sin conocimiento claro de la o las motivaciones. Podemos pensar que el suicidio, en estado de depresión, provoca el encuentro de una muerte no deseada. El suicida
En esta situación pone en escena su odio al objeto, el deseo del sujeto se impone y el acto se expresa por sí mismo como síntoma, pero sin verse afectado por la conciencia. Es decir, hablaríamos así de un acto sin sujeto. En el acto suicida como síntoma, alguien resulta muerto, pero el acto carece de sujeto. En este sentido, la fuerza que propugna por efectuarse es la pulsión, la cual se realiza, y la censura, que las prohibiciones fracasan. Dada su característica de acto definitorio de la vida, vale preguntarse sobre el carácter del acto y las formas en que se pone fin a las resistencias contra el acto suicida, es decir, tánatos o muerte. Aunado a este interrogante se encuentra el cuestionamiento sobre las formas en que se vence la potente pulsión de vida o eros. Cabe resaltar que durante el duelo por lo regular se traducen reproches, acusaciones de que el paciente se es objeto a sí mismo y puede llegar incluso a una delirante espera de castigo. En este caso, ninguna pérdida es inconsciente. Y en la melancolía son las mismas características del duelo, pero aunadas a una perturbación en el amor propio y la pérdida del objeto se sustrae de la conciencia. El psicoanálisis permite ver que con independencia de sus características culturales, sociales u otras, el sujeto permanentemente circula montado en este conflicto, haciendo frente de una o de otra manera a una pregunta fundamental: ¿qué me quiere el otro? Es en esta pregunta en donde el otro, ya sea la cultura, el orden social, quien regula el deseo, la ley, etc., al responder, revela su carencia, su falla, ante la falla del otro. El sujeto ofrece una respuesta, y el suicidio es una entre ellas, donde el suicida ofrece su desaparición como respuesta. En el duelo, el objeto amado no existe ya y demanda que la libido abandone todas sus ligaduras con él mismo. Contra esta demanda surge una oposición y puede ser tan intensa que surja en el apartamiento de la realidad y la conservación del objeto por medio de una psicosis desiderativa alucinatoria. Lo normal es que el respeto a la realidad gane la victoria. En la melancolía se muestra una reacción a la pérdida de un objeto amado, es decir, el sujeto no ha muerto, pero ha quedado perdido como objeto erótico. Como ejemplo podría ser una esposa abandonada, o no se consigue distinguir claramente lo que se ha perdido con la muerte de un ser, o se sabe a quién se ha perdido, pero no lo que con él se ha perdido. En este ejemplo sería una enfermedad. Logoterapia. Variante de la psicoterapia que gira en torno a la percepción de voluntad de sentido como la primera motivación del hombre. El sentido de la vida manifiesta la dignidad de la vida humana y esta dignidad se acrecenta y optimiza en medida en que el hombre alcanza a saber cuál es su misión en este mundo. Busca la autodeterminación de la persona a partir de su responsabilidad y en el contexto de su mundo de valores y sentido. ¿Cuáles serían las implicaciones teóricas en un estudio del suicidio? Desde la perspectiva de la logoterapia, Andrés perdió el sentido de vida. Es importante resaltar que a través de su existencia, el ser humano está llamado a realizar una tarea, a cumplir una misión que le corresponde, a descubrir cada uno de los sentidos que están implícitos en las diversas situaciones y vivencias con las cuales se confronta día a día hasta llegar al final de su vida. Momento en el cual tiene la posibilidad de discernir si ha logrado colmar o realizar el suprasentido. No obstante, en cualquier momento el hombre puede desorientarse, desviarse de esta búsqueda e incluso perder el rumbo, cayendo fácilmente en la frustración y el vacío existencial. O peor aún, puede llegar a la pérdida del sentido de su vida e incluso al suicidio. Específicamente, Andrés en su carta refiere a acoso escolar, estrés, malas calificaciones, cambio de residencia, alejado de sus amigos y su novia, ansiedad, miedo y la baja autoestima le hacen sentir que son impedidas sus metas escolares y personales. Al no alcanzar el logro existencial se origina una frustración que se asocia con la desesperanza que se caracteriza por una duda sobre su sentido de vida.
por un vacío existencial que se manifiesta en un estado de tedio, con una percepción de falta de control sobre su propia vida y una ausencia de metas vitales. Frank llama la atención frente al hecho de que, si bien es cierto, existen algunos trastornos psicopatológicos que pueden llevar a una persona al suicidio. Este puede presentarse por resentimientos frente a la vida, por incidentes desesperados, ante las que no se encuentra aparentemente una salida apropiada, o de igual manera por fatiga o cansancio ante las dificultades que se presentan en la vida. Víctor Frank afirma, también el suicida cree en un sentido, si no de la vida, de la propagación de la vida, sí al menos en un sentido de muerte. Si no creyera en ningún sentido, no podría ni tan siquiera mover un dedo y tampoco se suicidaría. Algunos motivos que pueden estar en el corazón del suicida son que el suicida quiere alcanzar una calma y un dominio que en su existencia no ha encontrado nunca. Se puede quitar la vida no para morir, sino para huir de la confusión. Para algunas personas, solo tener la idea de suicidio en la recámara les basta para seguir viviendo. Otros no asumen la idea de suicidio, pero se matan lentamente. Es el suicidio crónico descrito por Menninger como de los alcohólicos o los drogodependientes. Y por último, lo opuesto es el suicidio impulsivo, que si la persona se recupera, se avergüenza de su conducta. Frank señala que la desesperación puede estar presente en el fracaso, pero también en el éxito de la persona, al igual que la plenitud de sentido no es ajena al éxito, pero tampoco al fracaso. Es decir, la persona puede estar desesperada incluso en los momentos de mayor éxito en su vida, lo mismo que su plenitud de sentido puede convivir con un estado terminal. Sin embargo, frente a cada situación de suicidio es necesario hacerle ver a estas personas que ante todo, que su cansancio de la vida no es más que un sentimiento y que los sentimientos no pueden hacerse pasar nunca, en ninguna circunstancia, por argumentos. Más aún, hacer énfasis en que a quien muestra intenciones de suicidarse hay que hacerles ver y comprender sobre todo que el suicidio no resuelve problema alguno. Es por este motivo que la logoterapia es una psicoterapia que se centra en el sentido y está llamada particularmente a brindar un aporte considerable en la intervención clínica de esta problemática del sinsentido de la vida. Víctor Frank se basa en el sentido de la vida, entendiendo que al lograr el sentido se asocia positivamente a la percepción y vivencia de libertad. Pero ¿qué pasa cuando el hombre no cumple con estas metas, cuando sus ideales se caen, cuando todo lo que se había planeado para su futuro se desvanece? Es aquí el momento donde inician los pensamientos suicidas. Frank plantea que la psicología humanista cuenta con una técnica de intervención para tratar el suicidio llamada logoterapia. Esta técnica plantea que se debe trabajar con el ser humano, enfermo o sano, desde su sentido espiritual, ya que desde ahí es posible encontrar el sentido de vida, que es con lo que se pretende trabajar. Con respecto a esto, Frank plantea que en el momento en que el hombre se encuentra sin sentido, expresar el deseo de dicho sentido es una forma importante para comenzar la terapia, por lo que éste permite encontrarle claridad a una orientación de su vida y ganas de vivir. De esta manera se puede trabajar con las personas que han tenido intentos suicidas, por lo que ellas han perdido de alguna forma su sentido. El suicidio visto desde la logoterapia, Víctor Frank se pone en la piel de la persona que quiere suicidarse y hace mención al concepto de suicidio balance, descrito por Snyder, pero cuestionando un balance valorativo de la vida pudiera conducir al suicidio, ya que el autor duda que alguna vez ese balance sea tan negativo que necesariamente haya de considerarse carente de todo significado el seguir viviendo. Víctor Frank también critica la legitimidad del suicidio, afirmando que bastaría con que uno solo de entre los muchos que intentan suicidarse, convencidos de que se encuentra en una situación sin salida, no tuviera a la postre una razón, con lo que solo uno de estos desdichados, al salvar su vida, encontrarse más tarde la salida en que no creía antes, para condenar como ilegítima toda tentativa de suicidio. El logoterapeuta no consentirá que el paciente se desembarace
de toda su responsabilidad y que la eche sobre él, porque la logoterapia es precisamente educación para la responsabilidad. Frankl sostiene que aquello que toda persona busca realmente a lo largo de su vida es el cumplimiento de un sentido y la realización de unos valores, es decir, su plenitud existencial, entendiendo por existencial todo lo relacionado con la existencia humana y con el sentido de esta existencia. Este sentido es descubierto por cada persona de manera particular y en cualquier circunstancia que se encuentre, por adversa que ésta sea o que pueda llegar a ser, pero es precisamente la conciencia moral entendida como la facultad que posee cada individuo para intuir el sentido único y peculiar que late a cada situación, la que permite descubrir y realizar dicho sentido. Resumo los pensamientos más significativos de Viktor Frankl respecto al suicidio. Toda vida tiene incondicionalmente un sentido. El cansancio de la vida, causa del suicidio, es un sentimiento y los sentimientos no son argumentos para tomar una alternativa tan definitiva como el suicidio. El suicidio no resuelve ningún problema. El suicidio no tiene nunca una justificación normal, ni siquiera el suicidio expiatorio. Se debe convencer al suicida para que pueda seguir viviendo, aunque no tenga lo que desea. El suicida debe considerar en buena parte como el sentido de su propia vida, el sobreponerse interiormente a una desventura, fortaleciéndose en ella y mostrándose a la altura de su destino, aunque algo falle. Quien dispone de un porqué para vivir es capaz de soportar casi cualquier cómo. Si tenemos una misión que cumplir, seguiremos viviendo. No todo suicidio es patológico. La logoterapia se diferencia de la psicoterapia tradicional, pues esta está ocupada en buscar los motivos por los cuales la persona dice no a la vida. Sin embargo, la logoterapia se preocupa de buscar un sí a la vida a pesar de la adversidad. Alejandro Rocamora define la crisis como un paso de ruptura, desequilibrio repentino, con un sentido, tiene un inicio y un final, y sirve para conocer las habilidades personales y cuáles son los límites. Estos pueden darse dos tipos de abordaje: médico individual, que es la apreciación del individuo en una institución en carácter personal, y la comunitaria socializada, que es el entorno inmediato del consultante. Las etapas por las que se van evolucionando es la angustia, la ansiedad, la confusión, el impacto orgánico, el respaldo, la inhibición, la incertidumbre y la amenaza. En la intervención en crisis se busca principalmente influir activamente el aliviar el impacto inmediato. El modelo de Rocamora se refiere a acoger, que es verbalizar y establecer el rapport, la focalización al problema a través de la fragmentación, que es resolver lo urgente y valorar la gravedad. Es decir, determinar el riesgo ofreciendo una canalización específica, el actuar ofreciendo un posterior seguimiento. Intervención en crisis. En cualquier situación de crisis circunstancial o vital, nos sentimos más frágiles, pero al mismo tiempo se puede convertir en un trampolín para crecer en la adversidad. El sujeto se hace más receptivo al cambio y a la toma de decisiones. Y es por esto que es necesario conocer cómo actuar para disminuir la angustia del consultante. Mauricio Ortega, desde el comportamiento suicida, nos da 3 características que son criterios para determinar e identificar un suicidio, de aquel que no lo es: la intencionalidad, es decir, cuando expresamos las intenciones de nuestros actos como si éstas fueran las causas; la conciencia, que es el caso del suicidio, pasa a ser el lugar donde se llevan a cabo las ideaciones suicidas; la libertad, que es la condición necesaria que todas las acciones del suicida estén libres de determinantes. De lo contrario, si fuesen obligados, se trataría probablemente de un homicidio. En conclusión, de Mauricio Ortega, es que el producto inmediato de estas distorsiones son los pensamientos que orientan el comportamiento suicida. Sin embargo, con base a Albert Ellis, no tenía una postura en específico sobre el suicidio. Consideraba que era todo irracional y que debería seguir viviendo. En su lugar, nos propone que ampliemos nuestra perspectiva de libertad
confrontando nuestras creencias irracionales que afectan nuestros pensamientos impuestos o autoimpuestos, para cambiar el debería por el prefiero. Y que ahí surja un propósito de vida y cambia a un prefiero seguir vivo y un quiero vivir. La prevención del suicidio, de los estímulos y acontecimientos, son las creencias que producen un pensamiento y sus consecuencias. ¿Cuáles serían las implicaciones teóricas en un estudio del suicidio? Desde la vertiente de psicología conductual tenemos las siguientes aproximaciones. El psicólogo interconductual Mauricio Ortega González, en el libro Comportamiento Suicida, Reflexiones Críticas para su estudio de un sistema psicológico, define el suicidio como la conjunción de 3 elementos identificados como esenciales y son necesarios para referirlo. El primero es intencionalidad, el segundo conciencia y el tercero es libertad. Estas 3 características son los criterios para determinar e identificar un suicidio de aquel que no lo es. Intencionalidad. Cuando hablamos de la intencionalidad, ya sea la nuestra o la de los demás, nos referimos casi siempre al motivo o causa de nuestras acciones. En pocas palabras, hacemos distintas cosas y las llevamos a cabo porque tenemos las intenciones de hacerlo. Es decir, cuando expresamos las intenciones de nuestros actos como si éstas fueran las causas por las que hacemos tal o cual cosa, lo que en realidad estamos haciendo en la mayoría de las situaciones es explicitar las acciones que hicimos, hacemos o haremos, mas no estamos diciendo las causas por las que alguien cometería suicidio. Las expresiones anteriores no van más allá de querer decir que lo que se hace es porque se tiene deseo de hacerlo, pero el deseo no es la causa por la que hacemos las cosas. Los deseos o intenciones no explican nada por sí mismos. Por el contrario, esos deseos o intenciones tienen que ser explicados. ¿Pero cómo se explican? Se empieza por determinar el contexto y la situación en la que se expresa una persona, así como los antecedentes o momentos previos que brindan un marco de pertinencia y significado de lo que se dice. Así, las ideas suicidas no causan el comportamiento suicida, aun cuando es posible tener ideas suicidas previas al suicidio. La intención es una disposición a comportarse y no una acción en particular. Cuando no se ve algo que parece ser una acción, pensamos que ocurre en otro plano, en este caso en el plano mental. Tener la intención es realizar determinadas acciones en circunstancias especiales que describen una forma particular en que se lleva a cabo nuestro comportamiento, y de ahí derivamos a la conciencia. En el caso del suicidio, la conciencia pasa a ser el lugar donde se llevan a cabo las ideaciones suicidas de las que tanto se mencionan en otras teorías psicológicas. Suicidarse implica conocer su primera consecuencia inmediata, o sea, la muerte de uno mismo. Alcanzar ese conocimiento es posible gracias al uso del lenguaje que permite aquello que comúnmente llamamos conciencia y autoconciencia. El lenguaje nos posibilita hablar de la muerte de los demás y de la propia. Por tanto, también nos permite que la persona pueda referir su propia muerte con anticipación, es decir, planificando el día, lugar y forma en la que lo llevará a cabo. En este sentido, solamente los seres humanos cometemos suicidio en tanto que hacemos uso del lenguaje y somos conscientes de sus consecuencias. Por ello se define como una conducta exclusivamente humana. Y es por ello que derivamos a la palabra libertad. Es condición necesaria que todas las acciones del suicida estén libres de determinantes externos, pues de lo contrario, si fuesen obligadas, se trataría probablemente de un homicidio. Es por eso por lo que la noción de libertad es recurrente en el momento de caracterizar al suicidio, ya que permite especificar las circunstancias en las que se lleva a cabo el acto. Hay diferentes posturas para definir la palabra libertad. Una de ellas está asociada al ejercicio del libre albedrío. Por lo tanto, el suicidio depende en última instancia de nuestras decisiones, más allá de los condicionantes biológicos, sociales, psicológicos, entre otros. La libertad psicológica se ha entendido de 2 formas generales. La primera, como la capacidad que tiene el individuo de ser dueño de sí mismo, es decir,
no sentirse obligado a actuar a instancias en las que uno no lo desea. Y la segunda, a las libertades internas, tales como los pensamientos, los deseos y la imaginación. En una segunda postura, enunciada por el psicólogo Aaron Beck, en donde él define que el suicidio forma parte de un contexto más amplio de la depresión. De acuerdo con su teoría cognitiva, los individuos elaboran categorías mentales en función de sus experiencias. Con dichas categorías, los individuos perciben, estructuran e interpretan la realidad. Las categorías distorsionadas generan depresión, la cual provoca conducta suicida, producida porque el individuo elabora una imagen distorsionada de la realidad. Para él, estos procesos cognitivos operan como codificación, almacenamiento y recuperación de la información con base en el tipo de estructura cognitiva. Beck sostiene que los pacientes con tendencias suicidas muestran pensamientos negativos y creencias disfuncionales. Dichos pensamientos y creencias están vinculados con el intento de suicidio, es decir, todo acto autodañino, consciente y dirigido a la autodestrucción. Las creencias se consideran como mapas internos que dan sentido al mundo, con base en las experiencias construidas y generalizadas. En el caso del suicida, es común que las creencias generen diferentes distorsiones cognitivas como la abstracción selectiva, sobregeneralización, magnificación o minimización, personalización, pensamiento dicotómico, culpabilidad, etiquetas globales y muchos otros. El producto inmediato de estas distorsiones son los pensamientos que orientan el comportamiento suicida. Es un proceso transpersonal, doloroso y displacentero que produce la intención por acción u omisión de buscar la muerte como solución. El suicidio no es un momento, es un proceso. Todo suicidio es anunciado. Inicia con la aparición de un acontecimiento que desencadena una serie de eventos, de acuerdo a cómo percibe dicho acontecimiento. La percepción se puede presentar de dos formas. La primera, la persona en el transcurso de su vida acumula constantemente frustraciones, fracasos y emociones displacenteras, y su vida llega a carecer de sentido. Encuentra en el suicidio una ganancia secundaria mayor a la de estar vivo. El problema es quien lo puede entender. No es fácil entenderlo cuando hay afecto, por eso los familiares no lo ven. ¿En qué momento se determina que es mejor morir? Regularmente está en función de la acumulación de las frustraciones y del acontecimiento desencadenante del suicidio, que si se observa desde fuera pudiese ser no tan impactante, pero para la persona es la gota que derrama el vaso. En la segunda, los acontecimientos desencadenantes contienen una enorme carga emocional o representan grandes pérdidas para la persona, que resultan difíciles de manejar, y como consecuencia, la muerte es un mal menor a la de estar vivo. ¿Cuáles serían las implicaciones teóricas en un estudio del suicidio? Hola, buen día. Quiero comenzar diciendo que el suicidio es un proceso transpersonal doloroso y displacentero que produce la intención por acción u omisión de buscar la muerte como solución. Por lo tanto, el suicidio no es un momento, es un proceso. Todo suicidio es anunciado. Inicia con la aparición de un acontecimiento que desencadena una serie de eventos de acuerdo a cómo se percibe dicho acontecimiento. La percepción se puede presentar de dos formas. La primera, la persona en el transcurso de su vida acumula constantemente frustraciones, fracasos y emociones displacenteras, y su vida llega a carecer de sentido y encuentra en el suicidio una ganancia secundaria mayor a la de estar vivo. El problema es quién lo puede entender. No es fácil entenderlo cuando hay afecto, por eso los familiares no lo ven. ¿En qué momento se determina que es mejor morir?
regularmente está en función de la acumulación de las frustraciones y del acontecimiento desencadenante del suicidio, que si se observa desde fuera pudiese ser no tan impactante, pero para la persona es la gota que derrama el vaso. En la segunda, los acontecimientos desencadenantes contienen una enorme carga emocional o representan grandes pérdidas para la persona que resultan difíciles de manejar y como consecuencia la muerte es un mal menor a la de estar vivo. Continuando con el esquema, los mecanismos de defensa del yo actúan de manera ineficiente. Para aclarar lo que es un mecanismo de defensa del yo tenemos que el yo es una parte central de la personalidad. El hombre desea seguir siendo feliz, aunque comprende que algunas situaciones de su vida real pueden dificultarle ser feliz. Para poder enfrentar las dificultades de su vida diaria que no toman en cuenta su yo, el hombre aprende a defender su yo en contra del mundo externo, incluso, en algunos casos, hasta en contra de sí mismo. Las emociones displacenteras, incluso las pseudoemociones, impiden que la persona regrese al estado de equilibrio y de felicidad. La aparición de ideas suicidas se inician y en la medida en que el organismo se encuentra en un estado permanente de dolor y sufrimiento, la posibilidad de que se incrementen estas ideas es más alta y puede ocurrir que pasen de ideas suicidas sin un plan previo de cometer el suicidio a ideas suicidas con un plan específico de cometer un acto suicida. El suicidio no siempre es para morir, sino para acabar o terminar con el dolor. Ese dolor tiene que ver con una carga emotiva que busca salir, pero con aquellos que no pueden simbolizar la carga emotiva, se convierte en acto suicida. Es decir, la carga emotiva, por la imposibilidad de simbolizarse, se presenta la insoportabilidad del sufrimiento que se convierten en actos suicidas. Cabe mencionar la importancia de los 5 postulados de lo transpersonal para comprender mejor el proceso del suicidio. Estos postulados son dinámicos y no funcionan separados. En la parte anterior de la imposibilidad de simbolizar, nos habla del 5º postulado. Los seres humanos tendemos a simbolizar el mundo que nos rodea. Es una manera de englobar o resumir las vivencias. El suicidio es el síntoma. Tenemos que ver con qué se está conectando. Esto nos lleva al primer postulado. Lo que se conecta junto, se dispara junto. El segundo postulado nos dice, el todo afecta a cada una de las partes y cada una de las partes afecta el todo. Lo que ocurre en la familia, el todo afecta a sus partes, la persona suicida y esta a la familia. Y esto nos lleva al cuarto postulado que nos dice, solo existe un tiempo en el inconsciente transpersonal, el ahora presente. Por último, el tercer postulado. Todo acontecimiento vivido por el ser humano es transpersonal y todo acontecimiento transpersonal en su esencia es transgeneracional, intergeneracional e intrageneracional. Lo transgeneracional son los secretos, anécdotas y promesas de los ancestros. Hay códigos de creencia heredados que son como mandatos que por obligación se tienen que cumplir. Lo intergeneracional tiene que ver con la sociedad, cultura, moda, eventos históricos, herencias sociales, códigos de creencia que son mandatos. Y si no se cumplen, llevarían a la persona a ser expulsada. Y lo intrageneracional, que tiene que ver con las personas, la vivencia y sus experiencias desde la concepción. Se generan las creencias y cuando se repiten, se genera un código de creencia que son los mandatos personales. Cuando los códigos de creencias personales no están de acuerdo con los familiares y sociales, entran en pugna. Se pueden manifestar como culpa y angustia. La persona se siente mal y no sabe por qué. Esta carga emotiva puede llegar a la insoportabilidad del sufrimiento y a la imposibilidad de simbolizar lo que está sintiendo y recibiendo. Aumenta la insoportabilidad del sufrimiento, pudiendo llegar al acto suicida para acabar con el dolor del sufrimiento. Una persona en situación de suicidio suele sentirse sola, aunque no lo esté, generándose la doble vergüenza. La primera vergüenza es con la familia que le dice, ¿por qué lo hiciste? ¿No viste el dolor que nos ibas a ocasionar? Mira, la vida es bonita, hay tanto por qué vivir. Mira el cielo, el sol, las estrellas, los pájaros, etc. La segunda es,
con el cuerpo médico, que prácticamente le da el mismo sermón. Esto es nombrado como el síndrome de la doble vergüenza. Lleva al individuo a otro intento suicida, pero aún más efectivo. La ideación suicida y aún el intento de suicidio se han venido presentando cada vez con mayor frecuencia entre nosotros, situación que resulta preocupante si se tiene en cuenta que de cada 10 personas que asisten a consulta psicológica, al menos 7 u 8 de ellas alguna vez han intentado suicidarse o han considerado el suicidio como una opción para resolver las situaciones que les presenta en la vida. En el análisis teórico de los postulados anteriores, se crea un espacio para invitar a la reflexión en torno al suicidio, problemática incluso de salud pública que cada vez genera mayor preocupación por el incremento que se ha venido presentando en los últimos años. La práctica clínica en salud mental, las políticas públicas en salud, requieren que los profesionistas colaboren en trabajo de transdisciplina para generar investigación en el tema. Construir aproximaciones teóricas que permitan el desarrollo de intervenciones basadas en evidencia científica. De igual manera, generar nuevas estrategias de intervención sociológica, psicológica, psicoterapéutica, logoterapéutica y transpersonal que respondan a esta preocupación. Convendría no olvidar que en la actualidad hay niños y adolescentes que enfrentan presiones sobrehumanas de eficiencia y expectativas casi robóticas. En estos tiempos modernos, ellos son sujetados a un marcapaso social que les impone las pilas para que puedan andar a mil, con lo que no solo dejan de ser niños, casi dejan de ser humanos. De ahí radica la importancia de sumar a padres de familia y maestros a que sean padres y maestros de hoy. Se trata de comenzar a construir algo más firme, no más duro. Se trata de, a partir de la confianza, en camino a la reconstrucción de una autoridad con autoría y no como mímica vacía, mero discurso de orden. Invitar a todos los psicólogos, psiquiatras, psicoterapeutas, logoterapeutas, trabajadores sociales, pedagogos en general, a todo el personal del área de la salud que día a día tiene un contacto con aquellos jóvenes, mujeres, niños, niñas y adolescentes que recurren al suicidio en medio del dolor, el sufrimiento y la desesperación, para que se comprometan a brindar la atención adecuada, para que no pierdan de vista, bajo ninguna circunstancia, que se trata de seres humanos, de personas que merecen ante todo ser valoradas, ser tratadas dignamente, con respeto, con afecto y con calidez.